El hidrófono, ciencia marina para escuchar. Un podcast del Instituto Español de Oceanografía. Te dejamos con el oceanógrafo Pablo Rodríguez Ros. El océano, sus ecosistemas y su biodiversidad proporcionan gran parte de los recursos marinos que se incluyen en nuestra alimentación. Sin la actividad pesquera, nuestra dieta sería muy diferente. Sin embargo, la extracción de los recursos vivos marinos puede tener impactos negativos sobre los propios ecosistemas. ¿Podemos reducir estos impactos? ¿Cómo logramos que la pesca sea sostenible? ¿Qué papel juega en ello la acuicultura? ¿Podemos, en líneas generales, conseguir y mantener un océano productivo? Este es, precisamente, uno de los objetivos de la década de los océanos de Naciones Unidas. Así, según esta organización internacional, un océano productivo sería aquel que apoya el suministro sostenible de alimentos y una economía oceánica sostenible. En este quinto episodio de El hidrófono, ciencia marina para escuchar, conversaremos acerca de cómo la ciencia marina trabaja para conseguir y mantener en el tiempo un océano productivo. Para hablar de ello, hoy tenemos con nosotros a Montse Pérez y Catalina Perales. Montse es investigadora científica del Centro Oceanográfico de Vigo, del Instituto Español de Oceanografía. Concretamente, es la responsable de la planta de cultivos de dicho centro oceanográfico y es especialista en genética aplicada a la acuicultura y la gestión de pesquerías. Ha participado en campañas oceanográficas estudiando el ambiente pelágico del océano, realizando experimentos a bordo para estudiar la reproducción, por ejemplo, de caballas y ver cómo factores como la temperatura afectan a la producción de huevos. En cuanto a Catalina Perales, es científica titular en el Centro Oceanográfico de Canarias, también del Instituto Español de Oceanografía. Su trabajo se desarrolla en el campo del estudio de recursos vivos marinos, particularmente sobre biología de cefalópodos y el seguimiento científico de pesquerías del Atlántico Centro-Oriental. Aparte, en cuanto a las pesquerías del Atlántico Centro-Oriental, su equipo realiza el seguimiento científico de la pesquería artesanal canaria de artes menores y de la flota arrastrera congeladora dirigida a peces y cefalópodos en África noroccidental. Actualmente está operando en Guinea-Bissau. Estos trabajos conllevan embarques de observación científica a bordo de dichas flotas, así como muestreos en puerto y en el laboratorio de las principales especies objetivo en Canarias. Todo ello para obtener los parámetros biológicos de dichas especies y con el fin último de lograr una gestión sostenible de estos recursos marinos. Hola Catalina, hola Montse, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Hola, buenos días. Bueno, pues hoy estamos aquí para hablar de la década de los océanos de nuevo. Como bien sabéis, la visión de la década de los océanos de Naciones Unidas es la ciencia que necesitamos para el océano que queremos. En esta línea, hoy nos toca hablar de un océano productivo. ¿Y cómo define Naciones Unidas un océano productivo? Pues dice que un océano productivo es aquel que apoya el suministro sostenible de alimentos y una economía oceánica sostenible. Para vosotras, ¿a qué nos referimos cuando decimos un océano productivo? No sé si quieres empezar tú, Montse. Sí, me estaba pensando en esta definición de Naciones Unidas que me parece que pensaba yo, ahí es nada, ¿no? Que sea productivo, que sea sostenible socioeconómicamente, que sea sostenible ambientalmente. Yo entiendo como un océano productivo a aquel que nos permita asegurar el alimento para la población en crecimiento de una manera sostenible, con una gestión pensada e inteligente y que no afecte demasiado al ecosistema, porque es imposible que no afecte, de manera que nos siga sirviendo y nutriendo y manteniendo durante bastante tiempo. ¿Y tú cómo lo ves, Catalina? Pues básicamente lo veo también como Montse. Quizás, aparte de la cuestión productiva a nivel pesquero, a nivel acuicultura, que es lo que realmente a nosotros nos afecta más porque es nuestro trabajo, yo quizás añadiría algo más porque la producción que nos suministran los océanos es también muchísimo más extensa.
Y, por ejemplo, aparte de producir alimento, también produce otra serie de, no solo recursos, sino también de algo más económico. Por ejemplo, el turismo que se lleva a cabo en los océanos para avistamiento de ballenas, este tipo de cosas. Y aparte de que en los océanos hay mucho transporte de mercancías, todo esto, pero bueno, quizá nosotros, pues, el tema de la producción a nivel pesquero, bueno, es nuestro trabajo y a otros niveles también, como comentaba Monse. Pero bueno, el asunto de la sostenibilidad es, como decía ella, hay nada porque eso es lo difícil. Sí, yo pienso lo mismo, ¿no? Cuando se habla de un océano productivo, uno tiende a pensar solamente en los recursos naturales, ¿no? Pero sí que es cierto que también está la economía y hay sectores estratégicos como el turismo o el propio transporte, que la mayor parte de las mercancías del mundo van a través del mar y mucha gente no lo conoce, ¿no? Y os quería preguntar, en esta línea del océano productivo, ¿cuál es la actual situación de los mares y los océanos? ¿En qué aspectos podrían ser más productivos o su productividad se está viendo mermada? Bueno, yo creo que la productividad se está viendo mermada en tanto en cuanto si no conseguimos que sea sostenible esa gestión que se hace de esa producción, pues evidentemente se está notando ya hace mucho tiempo, pues por stocks que están sobreexplotados, el aumento de la población y una explotación demasiado intensiva de ciertos recursos, de ciertas zonas, pues está conduciendo a que la producción esté realmente en cuestión a largo plazo. Entonces hay que tomar medidas, ya se vienen tomando, pero quizá hay que ser un poquito más contundente y apostar por otro tipo de, no de recursos, porque los recursos son los que hay, pero apostar y fomentar más pues pesquerías artesanales, más que bueno, que las ganancias que se producen de los océanos, en particular de los recursos vivos que son nuestro campo, ¿no? De las pesquerías, por ejemplo, en mi caso, pues tender a repartir más esos beneficios y apostar más por las pesquerías que simplemente buscan el sustento de la población costera, en este caso, como comento, las pesquerías artesanales, que tienen una menor producción y dan alimento a más gente. Yo creo que hay que ser corresponsables de lo que pasa en el océano. Hace falta diálogo, hace falta colaboración entre acuicultura, pesca, turismo, la gente que habita en los pueblos costeros, los productores, distribuidores. O sea, tiene que ser algo que nos tenemos que tomar en serio. Y desde todos los puntos de vista, pesca deportiva, artesanal, toda, porque obviamente somos muchos muchos tratando de sacar el mayor beneficio posible de algo que es finito. O sea, parecía que no se iba a agotar nunca. Pero las poblaciones, pues eso, se agotan. El equilibrio, o sea, lo ideal sería mantener un equilibrio entre lo que antes hablábamos, lo socioeconómico, lo ambiental, la producción, todo. Y el equilibrio es frágil. Pero esto es como la vida, ¿no? Pasa en todo. O sea, de repente uno tira demasiado de un lado y te ves pues sin como lo que pasó con el bacalao en Canadá, por ejemplo. Que todo iba súper bien y de repente, ¿dónde está el bacalao? Pues eso, deberíamos ser corresponsables, hablar y ceder. Yo creo que, por ejemplo, no soy una experta en eso, pero es mi idea, a lo mejor es una idea romántica, ¿no? Pero la planificación espacial y todo eso puede ayudar mucho a la gestión de los recursos, a la ordenación y a controlar un poco más la explotación. Y desde luego el esfuerzo de gestión de recursos que se hace, bueno, fundamentalmente también los compañeros de pesca de los centros oceanográficos, o sea, del Instituto Español de Oceanografía, que van a todas las reuniones de todas las instituciones que evalúan los recursos y están ahí dando la tabarra diciendo, oye, que aquí nos hemos pasado. Pues eso, corresponsabilidad e inteligencia. O sea, no podemos pensar en plazos cortos de tiempo, sino en un plazo, o sea, bueno, en un plazo más largo, tener en cuenta el cambio climático. Es complicado, pero yo creo que estamos yendo. O
sea, vamos hacia ahí. O sea, es una cuestión tremendamente compleja y la de las pesquerías o la gestión pesquera me refiero concretamente, y no podemos decir que es una cuestión puramente científica, ¿no? Sino que se requiere de la colaboración de todo el mundo, ¿verdad? Sí, el sector tiene que participar porque ellos son quienes realizan la actividad, quienes están realmente en el mar a diario, y la cogestión es algo que hay que plantearse muy seriamente, porque sin contar con la colaboración de quienes extraen directamente esos recursos, no se va a conseguir nada. Y tampoco podemos descargar toda la responsabilidad ni en ellos, ni en los científicos, ni en las autoridades, porque al final es responsabilidad de todos, como decía Monse, al nivel que cada uno puede y actúa en interacción con el océano. Tirar una cañita, una pajita desde tu barco cuando sale el fin de semana al mar, eso es corresponsabilidad. Todo suma. Y ahora, bueno, vosotras, una está en Vigo y otra está en Canarias trabajando en temas que son bastante semejantes, ¿no? Así que a nivel científico al final cada uno dice, no, esto son muy diferentes, ¿no? Pero para la gente que nos esté escuchando, al fin y al cabo estamos hablando de gestión pesquera, de acuicultura, especies marinas, etcétera, etcétera. No sé si nos podéis contar alguna experiencia concreta cada una de vosotras trabajando precisamente con el sector pesquero en estas cuestiones, cada una en su territorio, si puede ser. Bueno, a mí se me ocurría, todavía no hemos empezado, pero me parece chulísimo y entonces aprovecho y lo cuento. Bueno, en un proyecto que empezará ahora en septiembre, octubre, pues está relacionado con la acuicultura en este caso y la alimentación de los peces de acuicultura, que es algo que la gente le dice, sí, los peces se comen otros peces, eso, bueno, en fin, hay todo tipo de comentarios. Bueno, pues nosotros estamos trabajando para intentar aprovechar los descartes de las pesquerías para hacer piensos más sostenibles, y además pues se utilizan sustitutivos pues eso, de origen vegetal para las harinas, etcétera, y de lo que se trata es de mantener una producción que es necesaria para alimentar a la población, o sea, se necesita esa cantidad de proteína de la manera pues más sostenible posible. Entonces es un proyecto pues muy chulo, yo creo, y que puede ser beneficioso para todos, aunque no lo parezca, ¿no? Al final todos los avances que se hacen en investigación pues tienen un beneficio para la población en general. Favorece el bienestar de los organismos que se cultivan, que eso es una cosa que está ahora también muy de moda, y en ese sentido, por ejemplo, desde el Centro Oceanográfico de Vigo pues tenemos también otro proyecto para determinar marcadores que nos permitan evaluar el bienestar de los pulpos en cultivo, que es algo que ha salido en la prensa últimamente. Tenemos bastante cuidado desde la investigación, y yo creo que también desde las empresas. A veces los titulares son como muy impactantes, y entiendo que así tienen que ser, porque si no a lo mejor no lo lees. O sea, yo eso lo comprendo. Pero nosotros tenemos cuidado por la cuenta que nos trae, y con esto me refiero a que nadie tiene ningún interés en que los peces sufran cuando se cultivan, tanto a nivel de investigación como a nivel producción, porque eso va a tener un impacto en las características organolépticas, en el crecimiento, en la salud, con lo cual nos compensa ser buenos para que las cosas vayan bien, los experimentos tengan sentido, los resultados sean importantes. Y bueno, estos son los dos ejemplos que se me han ocurrido. Bueno, es difícil seleccionar así algo tipo más llamativo, anecdótico, porque a veces por desgracia o por suerte, no sé, nuestro trabajo no es tan llamativo como otras áreas, ¿no? Que son pues cuestiones más de que salen en la prensa o que son más mediáticas. Pero bueno, nosotros vamos ahí poquito a poco. Entonces, bueno, a lo mejor en la parte que yo trabajo del seguimiento de las pesquerías, pues bueno, haber tenido la oportunidad de comenzar con el seguimiento de las pesquerías artesanales canarias. Son muchos barcos pequeños y te das cuenta de la
del trabajo que hacen los pescadores y de las dificultades que tienen, y a veces pues todos los problemas que ellos tienen que ir solventando, aparte del día a día del estado de la mar, de cuando no tienen pesca suficiente ese día, en fin, muchas cuestiones. Entonces, bueno, nosotros ahora tenemos un contacto muy directo con ellos a través de las observaciones a bordo, y la verdad que es una experiencia. Yo actualmente no realizo esas observaciones, pero las inicié, y la verdad que, bueno, poder tener una persona a bordo de un barco o dos al mes que nos trasladan pues lo que se pesca, los miden los peces, y estás viendo continuamente pues que lo que pensabas que era una especie resulta que no, que es otra, porque como que era un mundo desconocido, así a nivel tan directo como lo llevamos ahora. Y incluso hemos empezado a muestrear una especie que es la principal especie demersal aquí en Canarias, que es la vieja, el pez loro, que son muy bonitas, son rojas. Las pueden ver en el blog que tengo sobre pesca en Oceánica. Y bueno, pues ahora estamos ilusionados con esa nueva tarea, a ver si podemos. Llevaban muchísimos años sin estudiarse esta especie, y vamos a ver si poquito a poco vamos obteniendo información sobre también su histología, para comprobar los estados de madurez, que son los que se corresponden con el estado de desarrollo celular de su gónada. Y bueno, hay muchas cuestiones que ayuden a conocer la dinámica de sus poblaciones y una evaluación de conocer cómo está el recurso y cómo hacer más sostenible su gestión. Bueno, vamos a seguir la conversación en esta línea, porque tal y como indica Naciones Unidas, para lograr el océano que queremos, necesitamos soluciones científicas oceánicas transformadoras para el desarrollo sostenible, que conecten a las personas con nuestro océano, que es básicamente lo mismo que estamos hablando ahora mismo. No sé si querrías comentar algún proyecto más que estéis llevando a cabo para precisamente lograr el objetivo del que estamos hablando aquí hoy, un océano más productivo. Yo lo que sí quisiera comentar es que, bueno, podemos tener varios proyectos que a nosotros nos parecen interesantes, pero que muchas veces no se les ve una utilidad a corto plazo, porque es que la ciencia, el conocimiento no es así. Si queremos hacer ciencia en condiciones y si queremos que las bases sean pues reales, esto es un camino largo, y a veces si no conseguimos una colección de datos, si los datos de base no son buenos, por muchos modelos de estos pioneros que hay ahora, Datapool, bueno, que para situaciones pesquerías donde no hay mucha información, vale, si no hay mucha información, vale, porque no se puede conseguir, pero si la información no es correcta, si los datos de los que tú partes no son correctos, no son reales, de nada te sirven todos esos modelos matemáticos. Entonces, bueno, hay que tener paciencia con la ciencia, nunca mejor dicho, y bueno, el conocimiento se va generando y eso es lo que luego te permite dar en un momento dado un salto. Pero en el caso, por ejemplo, de las pesquerías, en el caso, por ejemplo, en particular Canarias, que es lo que yo más conozco, son muy complejas porque son artesanales. Un pescador puede incluso el mismo día salir con varios artes, con lo cual si tú no tienes observadores a bordo, cuando llega la captura al puerto, bueno, al punto de descarga, no sabes con qué arte ha sido capturado. Entonces, toda esta complejidad nos requiere tiempo y poder obtener información poquito a poco y tenerla contrastada en el tiempo para ir conociendo poco a poco, caracterizando la pesquería al principio, que es la única forma, y después, bueno, obteniendo más resultados. Pero bueno, en acuicultura también, por los compañeros con los que yo trabajo, también tenemos proyectos multidisciplinares que para mí me parecen una cosa lo más bonito, con acuicultura. Compartimos una especie común que es el pulpo, porque yo trabajo con cefalópodos pero salvajes, desde el punto de vista pesquero, y con ellos trabajo con los pulpos que tienen en cautividad, y tenemos ahora un proyecto nuevo, el Octofin, que Ecofin, nos acaban de aprobar, y vamos a intentar usar los picos de los juveniles salvajes para intentar esclarecer cuál es la migración, porque no sé si
los oyentes saben que el pulpo, las primeras fases son planctónicas, es decir, el pulpo cuando nace, los primeros meses, no está en el fondo marino como estamos acostumbrados a ver los adultos, sino que son planctónicos, se dejan llevar por las corrientes y están a media agua o cerca de la superficie. Entonces esa fase es la gran desconocida en la vida salvaje del pulpo y no se sabe muy bien, se supone que van saliendo hacia el mar abierto, hacia el océano y luego tienen que regresar supuestamente a las zonas costeras, que es donde habitan de adultos. Pero a través de la microquímica de los picos, que ya sabemos cómo se depositan anillos de edad y podemos determinar la edad en cada momento. Pero no que te interrumpa, si puedes explicar qué son los picos, porque a lo mejor la gente no se lo imagina siquiera. Bueno, casi todos hemos tenido un pico cerca cuando hemos preparado un pulpo, un choco o un calamar para comer. Es la mandíbula que tienen, esa es la boca de los cefalópodos. Entonces eso es una estructura quitinosa y se puede considerar una estructura dura o rígida, la cual sirve a los investigadores para determinar la edad del animal. Esto lo habrán escuchado a lo mejor que es más conocido con los peces, que se usa un huesecillo que tienen en el oído. Exacto. Pues los cefalópodos también tienen algo parecido, que se llama estatolito, pero son muy pequeños y en particular en los pulpos son imposibles para ver anillos de crecimiento. Estos anillos de crecimiento son como en los árboles, unos anillos, unas bandas que te permiten validar qué temporalidad hay, qué espacio de tiempo hay entre cada uno de ellos y entonces saber la edad. Al final los cuentas, si son años, pues tienes el número de años y si son días, número de días, porque en el caso de cefalópodos suelen ser diarios. Los cefalópodos tienen un crecimiento rápido y normalmente en un año ya han nacido, han crecido, se han reproducido y tienen una muerte natural tras la puesta, solo tienen un evento reproductivo. Entonces, bueno, creo que lo de los picos, los picos los hemos utilizado en larvas porque se comenzó a utilizar en adultos para ver la edad porque se pensaba que el pulpo vivía 2-3 años y una vez que se consiguió eso analizando los tamaños, pero analizar el tamaño del pulpo es complicado, pues ni siquiera tiene una estructura rígida sobre la cual medir de una forma estandarizada. Con lo cual, aparte de eso, estos son animales con una gran variabilidad interindividual. Es decir, hay un animal grande que es joven y un animal pequeño que no es tan joven. Entonces, el tamaño no es en absoluto una aproximación a la edad del animal. Son muy variables. Con lo cual, había que buscar una estructura que nos dijera algo más, que independientemente del tamaño nos pudiera decir la edad. Y los picos, pues hicimos las primeras pruebas hace ya décadas, funcionaron, los pudimos validar en cautividad gracias a la colaboración con el equipo de acuicultura. Hicimos validación con inyecciones de compuestos químicos, en este caso el calcofluor, que funciona para la quitina. Y bueno, esto nos permitió saber que cada anillo es un día. Esto al validarse para una especie, ya se ha utilizado después en muchas otras especies, de calamar, incluso de choco, porque parece que en la mayoría de los casos, pues sí, que corresponde a un día. Está por ver las especies de aguas frías, que bueno, no se sabe bien. Pero bueno, a lo que iba con los juveniles, pues eso, utilizamos los picos de los juveniles, que ya también se validó que es diaria la deposición, para intentar, con la microquímica en cada momento concreto, que se de la composición del pico, sabiendo en qué momento estamos de su vida, para ver que esa microquímica si se corresponde en un momento determinado con las características de aguas costeras o con las características de aguas más oceánicas, para intentar deducir o conocer mejor cuál es qué ocurre con los pulpos tan jovencitos desde que nacen hasta que se viven en el fondo costero, donde ya son adultos. No, a mí me parece muy interesante de todo lo que has comentado, que me ha parecido todo súper interesante, pero hay una cuestión que comentabas, ¿no? Que los pulpos, concretamente, el tamaño no tiene por qué ser un índice o un indicador de la edad que tienen, ¿no? Yo que he pescado toda mi vida y en mi familia se ha pescado toda mi vida, también pulpos, claro, la regla de pesca del pulpo está basada básicamente en el tamaño. O sea, es decir, tú no puedes coger el pulpo si pesa más o menos de esto. Claro. Claro, a lo mejor se están cogiendo pulpos que son jóvenes y grandes,
pensando que eso no tiene un impacto cuando a lo mejor está teniendo un impacto mayor que si cogieras otro más pequeño, ¿no? O sea que las reglas a veces de los recursos de explotación o de pesca, los recursos vivos marinos, pues deben revisarse, y precisamente para eso sirve la ciencia y para eso sirve lo que vosotras estáis haciendo, para poder mejorar la gestión pesquera. Y Montse, ¿tú cómo lo ves? ¿Tienes algún proyecto que te gustaría comentar? Bueno, más que un proyecto, es que estaba oyendo ahí súper atentamente a Catalina, que me interesa muchísimo todo lo que dice, y más que un proyecto, pensaba mientras la oía hablar que en el caso de mi área de trabajo, pues la genética, no hay una separación entre la acuicultura y la pesca, que normalmente cuando hablas de acuicultura lo primero que te dicen es la pesca ha bajado en los últimos años porque es una explotación, no sé cuánto, entonces la acuicultura es la solución. Y yo, que soy una friki de Star Wars, me niego a que la acuicultura ahora de repente sea el maestro Yoda y la pesca Darth Vader. O sea, aquí hay que ¿no? hacer, trabajar en conjunto. Y afortunadamente, pues eso, desde la genética es imprescindible estar o tener relación con ambos mundos, en el sentido de que vamos a necesitar stocks de reproductores que en muchos casos vamos a tomar de la naturaleza, tenemos que controlar que las poblaciones salvajes tengan una salud genética, vamos a decir, o sea, una diversidad genética suficiente como para que no se produzca un impacto terrible cuando yo voy ahí a buscar mis reproductores, que las puestas que tengo en acuicultura, en el caso de alguna especie que se produzca, pues eso, en el medio marino, ¿no? Pues que no impacte a las poblaciones salvajes, etcétera, y esa relación que es importante y que yo creo que es necesario explorar todavía un poco más. Y con respecto a qué puede hacer la ciencia para mantener o para conseguir un océano productivo y que además sea sostenible, yo creo que hay una cosa que es común a todos los proyectos, que ahora cada vez se nos exige más. A mí particularmente me encanta, o sea, que agradezco que me lo exijan en realidad, pero que tiene más importancia de la que a veces se le da, que es la diseminación y la difusión de los resultados científicos. El conocimiento es poder. La gente necesita saber para tener la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico sobre los temas, que no sea solo o sea, que la información no venga solo de un lado. O sea, los científicos tenemos que hacer el esfuerzo de explicar. Los científicos, es que yo creo que ya todas las profesiones deberían hacerlo, ¿no? Obviamente no nos vamos a convertir todos en expertos en todos los temas, pero tener un poco de, pues eso, de un conocimiento más general que nos permita saber cuál es el impacto de las actividades que se desarrollan en el océano. ¿Qué puedo hacer yo? Lo que antes comentaba Catalina, de no voy a estar tomándome un mojito en mi barco y luego tirarlo todo por la borda. O sea, son pequeñas cosas, pero bueno, si yo voy metiendo 1 céntimo ¿no? cada día en una hucha, pues al final hace mucho, somos muchos y tenemos muchos céntimos. Entonces, ¿dónde los vamos a meter? Pues en un sitio que nos permita mantener un océano productivo, porque nos va a la vida en ello. O sea, y eso, la divulgación, la explicación, esto que nos estaba contando Carolina ahora, que yo estaba aquí con la boca abierta, menos mal que no hay vídeo, ¿no? Pues cómo se mueven los pulpos, qué puedo hacer, qué actividades les pueden afectar, los pulpos y todas las especies, porque es lo que antes hablábamos de este equilibrio y que el impacto en una especie o la sobreexplotación de una especie puede afectar a otras y a su vez a otras, y bueno, eso creo que es importante y que en general se hace en casi todos los proyectos. Sí, es importante lo que acabas de comentar, porque la evaluación de recursos siempre tradicionalmente se ha ido realizando enfocando las especies comerciales. Se evaluaba la especie, por ejemplo, el bacalao, se evaluaba la merluza, y como que se olvidaba de las demás, ¿no? Y ahora, por ejemplo, las campañas oceanográficas que realizamos, ya hace tiempo que el bento, lo que llamábamos el bento, que antes con poco más o menos que se tiraba, porque no, ahora ya hay un equipo que trabaja el bento. El bento es todas esas especies, las estrellitas, la holoturia, el cangrejito ese que nadie quiere. Todas esas especies son muy importantes porque nos dicen el contexto y nos dicen muchísimo. Lo que pasa que, claro, hay que dedicar un esfuerzo porque solo la identificación de tantas especies
es laborioso. Y bueno, los descartes, todo en pesca, todo lo que se extrae es importante, incluso lo que no se extrae. Pero y bueno, y lo que se extrae y se tira también, porque al final todo forma parte de un ecosistema que está todo interrelacionado y necesitamos. Entonces, en ese sentido se ha avanzado mucho y ya hay una conciencia de que se tiene que conocer todo y se tiene que estudiar todo y interrelacionarlo para comprender todo, porque si no dejamos de comprender lo que nos interesa, que en este caso son las especies de mayor interés pesquero. Y ya para ir acabando, yendo un poco a lo concreto, intentar acabar de una manera sintética, aunque ya habéis ido diciendo a lo largo de la conversación algunas ideas, algunas propuestas, yo me gustaría preguntar, y ya que lo digáis concretamente y claramente, ¿qué soluciones creéis que se pueden aportar desde la investigación científica a los gobiernos, a la sociedad, también a las empresas, para precisamente lograr un océano más productivo? Bueno, yo diría que el océano ya es productivo. Yo diría que nuestro objetivo debería ser que fuera un océano sostenible. Bueno, en realidad no es sostenible el océano, es la gestión lo que debe ser sostenible. La gestión del océano es lo que tenemos que conseguir que sea sostenible. El océano ya es productivo, consigamos una gestión sostenible de este océano a todos los niveles y que todos podamos aportar un poquito desde nuestro campo. En el campo de la ciencia, bueno, pues seguimos trabajando. Siempre creo que nuestro objetivo siempre ha sido aunque no tuviera unas palabras como tiene ahora, la sostenibilidad, resiliencia, ciertas palabras que se han puesto más de moda, pero que realmente estaban en nuestras mentes. Entonces, bueno, que los gestores deben, en lo posible, tener en consideración muy seria lo que los científicos les dicen, porque la ciencia, si algo produce datos objetivos, son realidades, aunque a veces cueste llegar a ellas, porque lleva mucho trabajo detrás y porque no siempre se obtiene un resultado patente o visible, pero cuando se les dan recomendaciones, o más que recomendaciones, resultados, datos y resultados, pues que los tengan en cuenta y también pues que seguir con la colaboración del sector pesquero, y la cogobernanza debe ser, creo yo, el futuro si queremos una gestión sostenible de los océanos. ¿Y cómo lo ves tú, Montse? Pues yo creo que desde la investigación, antes lo comentábamos Marina, lo que podemos aportar es conocimiento. El conocimiento y el uso inteligente de ese conocimiento nos permite hacer una gestión adecuada para mantener un océano, en este caso productivo, de una manera sostenible. Creo que la investigación tiene mucho que aportar porque obviamente el enfoque de parte experimental o de análisis de datos o de estudio de zonas concretas es importante, pero también han de aportar las empresas y la sociedad e incluso los gobiernos con sus con la legislación y con la gobernanza del océano compartido. Todos debemos aportar, como antes también mencionaba, de una manera corresponsable para conseguir esa sostenibilidad y un mayor conocimiento. Pero obviamente la investigación tiene un peso importante en el sentido de que puede avanzar problemáticas. Hay unas líneas de investigación, por ejemplo, en planificación de escenarios. Yo participo en un grupo de trabajo en ICES que trabaja en eso, en planificación de escenarios en acuicultura, y que es un poco dónde quiero estar yo en 2050 y qué tengo que hacer para llegar allí de una manera sostenible, que me parece una aproximación chulísima. Bueno, claro, para mí, que soy una friki, ¿no? Pero es pensar cómo puedo yo conseguir un objetivo de la manera menos lesiva para el medio ambiente,
mejor para la sociedad o para la economía y teniendo en cuenta, claro, múltiples factores, qué camino debo recorrer para alcanzar el objetivo, que en este caso es, pues eso, la sostenibilidad y la producción. Y ya para acabar, yo quería preguntaros, bueno, que si tenéis alguna recomendación para hacerle a la gente que hayan escuchado este podcast acerca de la cuestión que hemos hablado de hoy, y si podéis también indicarles pues dónde os pueden encontrar. No sé si quieres empezar tú, Catalina. Bueno, mi recomendación, yo creo que lo que podemos aportar todos es, como decía Monse, y como hemos hablado en algunos momentos de esta conversación, todos tenemos que aportar, desde no tirar al mar un plástico hasta nuestro conocimiento sobre especies marinas que pueda conducir a una mejor gestión de los recursos. Todo. Entonces, creo que nadie puede decir, es que yo no puedo hacer nada. Eso no podemos hacer, eso no nos lo los océanos no se lo pueden permitir. Tomar conciencia es muy importante, por eso la divulgación y la concienciación, sobre todo las generaciones jóvenes, para que en el futuro procedan de la forma adecuada, pues es muy importante. Entonces, todos estamos en el mismo barco, nunca mejor dicho, y todos tenemos mucho o poco, pero importante que aportar. Así que, bueno, por favor, amen a los océanos y cuídenlos desde cada uno desde su vida y desde su vida cotidiana. ¿Y alguna recomendación así concreta y dónde te puede encontrar la gente, Catalina? En particular, bueno, pues a través de mi correo electrónico. Y bueno, pues comentar para los que vivan en Tenerife que tenemos la jornada de puertas abiertas normalmente en noviembre, en este caso entre el 2 y el 4 de noviembre de este año. Tenemos jornadas para que normalmente por la mañana vienen colegios a partir de la ESO, porque los muy pequeños no teníamos instalaciones para atenderles, pero ya los chicos un poquito mayores sí que realmente les podemos aportar información. También muchos chicos y chicas tienen ya también en mente que quieren dedicarse a algo relacionado con el mar, porque les gusta, un poco les orientamos en ese sentido. Y luego pues también he participado muy activamente en el proyecto Oceánica, entonces tengo un blog que se llama Pescar Conciencia y tengo ahí varias aportaciones aparte de mi presentación en Oceánica. Y bueno, creo que por ahí pueden un poco contactar conmigo también en Twitter, pero no, la verdad que no estoy muy activa en Twitter porque ya no me da la vida a tantas cosas. Una recomendación, yo recomendaría el blog Ciencia Carbónica, que bueno, es cienciacarbónica.es. En él pues escribo cada cierto tiempo, publicamos lo que llamamos una carbonoticia todos los jueves. A mí me gusta mucho la música y el cine y entonces siempre intento encontrar la excusa para meterlo. Es un blog de divulgación científica, bueno, pues en el que somos varios investigadores de distintos centros, universidades y hay un poco de todo. Hay otra compañera del Centro Oceanográfico de Vigo participando, María Sainza, está Roberto Sarralde, o sea que hay mucho marino. Bueno, todo súper interesante, pero bueno, allí me pueden encontrar, donde cuando uno vea un título extraño, pues probablemente sea algo de lo que yo haya escrito. Y para cualquier cosa, pues en el correo, por supuesto, monse.perez@ieo.csic.es. Encantada de contar o explicar lo que sea necesario, porque sigo pensando que entre todos somos los que tenemos que conseguir un océano productivo y sostenible. Pues muchísimas gracias a ambas. Yo creo que ya tenemos todo más claro, primero, qué es un océano productivo y segundo, cómo podemos llegar hasta él. Así que nada, nos despedimos y muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ti, Pablo. Saludos a todos. Hasta luego.
En este quinto episodio de El Hidrófono hemos conversado acerca de cómo podemos lograr un océano productivo y el papel que juega la ciencia para lograr que la actividad pesquera sea sostenible y el papel que también juega la acuicultura en ello. Con este episodio acaba esta serie de podcasts de El Hidrófono, dedicados a la década de los océanos de Naciones Unidas. Esperamos que, tal y como se hace con un hidrófono, estos episodios os hayan servido para sumergiros en el océano y escuchar alguna de las muchas historias que tiene que contar. Y no olvides seguir atento a todo lo que el océano y la ciencia marina tiene para ti. El Hidrófono, ciencia marina para escuchar. Es un podcast del Instituto Español de Oceanografía y EOCSIC, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Guión y locución, Pablo Rodríguez Ros. Edición, Enoc Martínez. Dirección, producción y difusión, Oikos MSP y Red Podcastidae.